En el restaurante, mi hermana dijo, lo bastante fuerte para que todos escucharan: Rachel, ve a buscar otra mesa. Esta es para la familia, la verdadera, no para niñas adoptadas. Todos rieron y asintieron. Luego el mesero dejó una cuenta de 3,270 pesos frente a mí, por toda su cena. Sonreí, tomé un sorbo y la pagué sin decir nada. Pero entonces escuché una voz detrás de mí: un momento, por favor. Imagínense esto. En plena cena familiar, en un restaurante de esos elegantes, mi hermana, Victoria, suelta una frase a todo pulmón que se escuchó hasta la otra mesa: Rachel, busca otra mesa. Esta es para la familia. Familia de verdad, no para niñas adoptadas. Y lo peor es que todos se rieron, asintiendo, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Y para colmo, justo después, el mesero me dejó una cuenta de $3,270. La cuenta de toda la cena. Ahí, delante de mí. Con una sonrisa que no sentía, tomé un sorbo de mi copa y, en silencio, pagué. Pero justo cuando pensaba que la humillación había terminado, una voz a mi espalda dijo: un momento, por favor. Y ahí, les juro, mi mundo se puso de cabeza. ¿Conocen esa sensación cuando todo tu universo se hace pedazos frente a tus ojos? No con una explosión, no, sino con una risa casual, cruel y vacía. Esa noche, en uno de los restaurantes más exclusivos de Seattle, descubrí lo que se sentía. Busca otra mesa. Esta es para la familia, no para niñas adoptadas. Mi hermana, Victoria, lo dijo con una sonrisa, su voz cortando el elegante comedor como un cuchillo. Y luego, la carcajada. Mis padres, mi hermano Kenneth, el esposo de Victoria, todos se unieron, como si fuera el chiste más divertido que jamás hubieran escuchado. Yo solo me quedé ahí, agarrando mi bolso, con la cara ardiendo de vergüenza mientras otros comensales se giraban a mirarnos. Los candelabros brillaban, bañando de luz cálida los manteles blancos y el cristal, pero por dentro, yo sentía un frío helado. Mi nombre es Rachel. Tengo 27 años, y durante 22 de esos años, he vivido con esta familia. Me adoptaron cuando tenía 5. Y durante 22 años, se han encargado de recordarme que no pertenecía, que era diferente, que era menos que ellos. La única persona que alguna vez me hizo sentir que realmente importaba fue la abuela Dorothy, la madre de mi mamá adoptiva. Y ella estaba sentada al otro extremo de la mesa, observando todo con una expresión en el rostro que no supe descifrar. Victoria, ya basta, logré decir, tratando de aferrarme a un último hilito de dignidad. Mi madre, Patricia, agitó una mano con desdén, con sus uñas impecables. I know she's tan sensible, querida. Solo estamos bromeando. Ya sabes cómo es Victoria. Oh, claro que sabía exactamente cómo era Victoria. A sus 32 años, había perfeccionado el arte de hacerme sentir pequeña, mientras mantenía esa fachada perfecta de unidad familiar. Creciendo, ella tuvo el mejor dormitorio, la ropa más nueva, la universidad cara. Yo recibía la ropa usada y estudié en un instituto comunitario. A ella la elogiaban por logros mediocres. A mí me criticaban por la excelencia. Scientate, Rachel. Estás haciendo un espectáculo, ordenó mi padre, Gregory. Me senté, tragándome la protesta que se alzaba en mi garganta. Esta cena se suponía que era una celebración por el último negocio de Victoria, una inversión inmobiliaria que mis padres habían ayudado a financiar. Siempre estaban ayudando a Victoria. 3 años antes, cuando les pedí un préstamo para iniciar mi negocio de diseño gráfico, se me rieron en la cara y me dijeron que fuera realista. La noche se arrastró pesadamente. La conversación fluía a mi alrededor como si yo ni siquiera estuviera allí. Victoria presumía de su nuevo Mercedes. Kenneth soltaba detalles de su ascenso en el banco. Mis padres brillaban de orgullo, llenándolos de preguntas y felicitaciones. Cuando intenté mencionar el importante cliente que acababa de conseguir, un contrato de $50,000, mi madre me interrumpió. «Qué bien, querida. Kenneth, cuéntanos más sobre tu bono». Para cuando llegó el postre, me había retirado por completo, esa familiar sensación de adormecimiento apoderándose de mí. Este era mi papel en la familia, la forastera, el caso de caridad, la que mantenían cerca solo para sentirse bien consigo mismos. Entonces el mesero se acercó con la cuenta. Se me revolvió el estómago cuando la dejó, la carpeta de cuero, justo delante de mí. La miré completamente confundida. «¿Qué es esto?», pregunté. La risa de Victoria fue aguda y brillante. «Oh, ¿no te dijimos que tú pagas esta noche? Considéralo tu contribución a la familia, ya que siempre estás tomando y nunca dando».
Tomando, la palabra salió estrangulada. Yo nunca les he pedido nada. El techo sobre tu cabeza mientras crecías, la comida, la ropa. Patricia enumeraba los elementos en sus dedos como si listara hechos innegables. Te dimos todo, Rachel. Lo menos que puedes hacer es invitarnos a cenar. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. El total me hizo nublar la vista. $3,270. Habían pedido los vinos más caros, múltiples aperitivos, filetes de primera, colas de langosta. Kenneth incluso había pedido 3 postres solo porque podía. No puedo pagar esto, susurré. Claro que puedes, dijo Victoria, su voz goteando falsa dulzura. Nos acabas de contar sobre tu gran cliente. $50,000, ¿no? Esto no es nada para ti ahora. La verdad era que esos $50,000 se distribuirían en 6 meses de trabajo, y la mayor parte ya estaba destinada a gastos de negocio, alquiler y al pago de los préstamos estudiantiles con los que mi familia se había negado a ayudarme. Esta única cena arrasaría con mis ahorros. Pero no podía armar otra escena. No podía darles más municiones para llamarme desagradecida, difícil, dramática. Con manos temblorosas, saqué mi tarjeta de crédito y la puse en la carpeta. El mesero se la llevó y me obligué a sonreír, a beber mi agua, a fingir que esto no me estaba destrozando. Victoria ya estaba hablando de sus próximas vacaciones en la Toscana. Mis padres planeaban unirse a ellos. Nadie preguntó si yo quería ir. Nunca lo hacían. Cuando el mesero regresó con mi tarjeta y el recibo, firmé con dedos entumecidos. $3,270 por el privilegio de ser humillada por personas que se suponía que me amaban. Bueno, eso estuvo encantador, dijo Patricia, secándose los labios con su servilleta. El próximo mes a la misma hora. ¿El próximo mes? Esperaban que esto se convirtiera en algo regular. Abrí la boca para protestar, para finalmente decir que ya era suficiente, cuando una voz interrumpió el murmullo. Un momento, por favor. Todos se callaron. La abuela Dorothy, que había estado callada toda la noche, estaba de pie al otro extremo de la mesa. A sus 78 años, todavía imponía respeto, su cabello plateado perfectamente peinado, su postura recta como un junco. Algo en su expresión me apretó el pecho. El restaurante pareció contener la respiración. La abuela Dorothy siempre había sido diferente al resto de la familia. Mientras mis padres y hermanos me trataban como una obligación, ella había sido la que aparecía en mis obras de teatro escolares, la que recordaba mi cumpleaños, la que preguntaba por mis sueños. También era la persona más rica que había conocido, una multimillonaria hecha a sí misma que había construido un imperio farmacéutico de la nada. Pero últimamente, había estado más callada, solo observando. Había notado que observaba las reuniones familiares con una intensidad que me hacía preguntarme qué pensaba. «Madre, ¿qué pasa?», preguntó Patricia, la irritación asomando en su voz. Estábamos a punto de irnos. «Siéntense, todos ustedes». La voz de la abuela Dorothy tenía una autoridad que hizo que incluso mi padre se enderezara en su silla. «Tengo algo que decir, y van a escuchar». Victoria puso los ojos en blanco, pero se quedó sentada. Kenneth revisó su teléfono debajo de la mesa. Mis padres intercambiaron miradas confundidas. La mirada de la abuela Dorothy recorrió a cada uno de ellos antes de posarse en mí. Algo parpadeó en sus ojos. Tristeza quizás, o decepción por todos los demás. He estado observando a esta familia durante años, comenzó, su voz firme, pero fría. Observando cómo tratan a Rachel. Como siempre la han tratado. Madre, ¿en serio?, protestó Patricia. No es el momento. Cállate. La orden fue tan tajante que mi madre realmente obedeció. Tengo 78 años y he pasado los últimos meses pensando en mi legado, en dónde debería ir mi dinero cuando ya no esté. La mesa se quedó muy quieta. El tenedor de mi padre tintineó contra su plato mientras lo dejaba. La expresión engreída de Victoria vaciló. Todos sabemos cómo funciona esto, continuó la abuela Dorothy. La mayor parte de mi patrimonio va a Patricia, luego se distribuye entre los nietos. Eso es lo que dice el testamento actual. Vi el rostro de Victoria iluminarse de codicia. Había estado contando con esa herencia durante años, planeando compras extravagantes, haciendo inversiones basadas en dinero que ni siquiera tenía todavía. Pero le he pedido a mi abogado que redacte un nuevo testamento. La abuela Dorothy sacó un sobre de su bolso, firmado y notariado ayer. El silencio era asfixiante. «No puede ser», dijo Kenneth. «¿Estás cambiando tu testamento por qué?» «Por una broma estúpida». «¿Una broma?». La risa de la abuela Dorothy fue amarga. Los he visto a todos burlarse y menospreciar a Rachel durante más de 2 décadas.
Los he visto excluirla, humillarla, tratarla como si fuera menos que humana. Y esta noche, la hicieron pagar por sus excesos mientras ustedes se reían de ello. Solo nos estábamos divirtiendo, protestó Victoria, pero su voz vaciló. ¿Divertirse? La abuela Dorothy repitió la palabra como si supiera a podrido. ¿Creen que la crueldad es divertida? ¿Creen que hacer sentir a alguien inútil es entretenimiento? El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían oírme. La abuela Dorothy caminó lentamente alrededor de la mesa hasta que se detuvo a mi lado. Su mano se posó suavemente en mi hombro. Rachel es la única en esta familia que ha mostrado un verdadero carácter, dijo. Ha trabajado por todo lo que tiene. Construyó un negocio de la nada sin ayuda de ninguno de ustedes. Es amable, talentosa y resiliente, a pesar de sus mejores esfuerzos por romper su espíritu. Madre, estás siendo dramática, dijo Gregory, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo estoy? Las cejas de la abuela Dorothy se alzaron. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a Rachel sobre su vida? ¿Realmente? Preguntaste y escuchaste la respuesta de verdad. La boca de mi madre se abrió y se cerró. Kenneth, ¿alguna vez has felicitado a tu hermana por sus logros? ¿Alguna vez has reconocido su éxito? Mi hermano miró fijamente su plato. Victoria, ¿has pasado siquiera un día tratando a Rachel como familia en lugar de como una sirvienta? El rostro de mi hermana se puso rojo de ira y vergüenza. La abuela Dorothy los miró a cada uno, su decepción era evidente. Todos han fallado estrepitosamente. Acogieron a una niña que lo había perdido todo. Y en lugar de darle amor y apoyo, han pasado 22 años haciéndola pagar por la amabilidad que nunca le mostraron realmente. El peso de sus palabras se posó sobre la mesa como una pesada manta. Otros comensales habían dejado de fingir no escuchar. El personal de servicio se mantenía a distancia, percibiendo el drama. Así que esto es lo que va a pasar, dijo la abuela Dorothy, su voz ganando fuerza. Todo mi patrimonio, cada dólar, cada propiedad, cada inversión, irá a Rachel. La explosión fue inmediata. ¿Qué? Chilló Victoria, poniéndose de pie de un salto. No puedes hacer eso. No es justo. Kenneth golpeó la mesa con la mano. Madre, piensa en lo que estás diciendo, suplicó Patricia. Estás hablando de miles de millones de dólares. Rachel ni siquiera es realmente de la familia. Basta, la orden de la abuela Dorothy lo silenció de nuevo. Rachel es más familia de lo que cualquiera de ustedes jamás ha sido. Se lo ha ganado, no por la sangre, sino por el carácter, por ser una mejor persona que todos ustedes juntos. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Miles de millones de dólares. Toda la fortuna de la abuela Dorothy. Era imposible, irreal, demasiado enorme para comprenderlo. Te están manipulando, dijo Gregory desesperado. Rachel debe haber hecho algo. Rachel no ha hecho nada más que sobrevivir a su abuso, lo interrumpió la abuela Dorothy. Y eso termina esta noche. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Thomas, soy Dorothy. Sí. Presenta el Nuevo Testamento de inmediato. Asegúrate de que sea inquebrantable y prepara los documentos del fideicomiso para Rachel. Los rostros de mi familia iban del shock a la furia, a la incredulidad. Victoria parecía que podría desmayarse. La cara de Kenneth se había puesto morada. Mis padres parecían envejecer una década en segundos. Esto no ha terminado, mesiseó Victoria. Lo impugnaremos. Te demandaremos en los tribunales. Inténtenlo, dijo la abuela Dorothy con calma. Me he asegurado de que todo sea completamente legal, y estoy en mis cabales. Como lo confirma una evaluación médica de esta mañana. Lo había planeado todo, cada detalle. La explosión que siguió fue como nada que hubiera presenciado. Victoria se abalanzó sobre la mesa, su rostro contorsionado por la rabia. Kenneth la agarró del brazo, pero su propia ira apenas estaba contenida. Mis padres se quedaron en silencio atónito, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. «¡Maldita manipuladora!», me gritó Victoria. «Tú planeaste esto. Te has hecho la víctima todo este tiempo». «Ya basta». La abuela Dorothy se interpuso entre nosotros. «Rachel no ha hecho nada malo. Ni siquiera sabía de esto hasta ahora». Era cierto. Todavía estaba aturdida. Mi mente era incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Miles de millones de dólares. Todo el patrimonio de la abuela Dorothy. Todo lo que había construido en su vida. ¿Por qué estás haciendo esto? La voz de Patricia se quebró, las lágrimas corrían por su rostro. Soy tu hija, tu sangre. Y deberías avergonzarte de cómo te has comportado, respondió la abuela Dorothy, su voz más suave pero aún firme.
Te di todas las ventajas en la vida, Patricia. Educación, oportunidades, y tomaste todo eso y no aprendiste nada sobre la compasión o la amabilidad. En cambio, les transmitiste tu crueldad a tus propios hijos. Gregory intentó un enfoque diferente. Seamos razonables. Podemos arreglar esto. Quizás repartir el patrimonio. No hay nada que arreglar, dijo la abuela Dorothy. La decisión está tomada. Mis abogados tienen todo en orden. El fideicomiso está establecido. Rachel recibirá todo cuando yo fallezca, con acceso inmediato a ciertas cuentas a partir de mañana. ¿Mañana? La palabra flotó en el aire. Esto no era una promesa futura. Esto era real, inminente. Kenneth se inclinó hacia adelante, su voz baja y amenazante. Estás cometiendo un error enorme. Rachel no sabe manejar ese tipo de dinero. Lo gastará en un año. Rachel ha construido un negocio exitoso de la nada, interrumpió la abuela Dorothy. Es más responsable financieramente a sus 27 años que cualquiera de ustedes jamás lo ha sido. Tuvo que serlo porque ustedes nunca la ayudaron. Encontré mi voz, temblorosa e incierta. Abuela, no entiendo. ¿Por qué ahora? Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Porque te he visto sufrir el tiempo suficiente, cariño. Me estoy muriendo. El mundo se inclinó. ¿Qué? La palabra apenas salió. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Tengo quizás 6 meses, probablemente menos. Lo dijo con tanta calma. Pero vi el dolor debajo de la compostura. Lo descubrí hace 3 meses, y he pasado ese tiempo poniendo mis asuntos en orden, asegurándome de que mi legado vaya a alguien que lo merezca. Las lágrimas me empañaron la vista. La abuela Dorothy se estaba muriendo. La única persona que me había amado de verdad se iba. Oh no, Lors, Rachel. Me abrazó y respiré su familiar perfume, lilas y vainilla. Esto no es triste. Esto es justicia. A nuestro alrededor, el restaurante se había quedado completamente en silencio. Incluso el ruido de la cocina había cesado. Todos estaban viendo a esta familia implosionar en tiempo real. No puedes hablar en serio sobre esto, intentó Patricia de nuevo, la desesperación haciendo que su voz fuera aguda. Madre, por favor, piensa en tus nietos. Piensa en el legado familiar. Estoy pensando en ello, dijo la abuela Dorothy. Por eso mismo lo estoy haciendo. El legado familiar debe ser compasión, trabajo duro e integridad. Rachel encarna todo eso. El resto de ustedes encarna la codicia, la crueldad y el derecho. Las manos de Victoria temblaban. Demandaremos. Probaré que no estás en tus cabales. Mucha suerte con eso. La sonrisa de la abuela Dorothy fue afilada. Tengo evaluaciones médicas, evaluaciones psicológicas y testimonios de docenas de testigos sobre su trato a Rachel a lo largo de los años. Mi abogado ha estado documentando todo durante meses. Lo había estado planeando con cuidado, metódicamente, protegiéndome, incluso cuando su propio tiempo se agotaba. Quiero irme a casa, susurré. Claro, dijo la abuela Dorothy, manteniéndome abrazada. Thomas está afuera con el auto. Nos llevará a las 2 a mi casa. Tenemos mucho que discutir. Mientras nos girábamos para irnos, Kenneth nos bloqueó el paso. Esto no es justo. Ella ni siquiera es realmente una de nosotros. Muévete, la voz de la abuela Dorothy era hielo. Oh, Herr K. Law segreted T. retire. Él se apartó, pero el odio en sus ojos me hizo temblar. Caminamos por el restaurante en silencio, todas las miradas siguiéndonos. El aire fresco de Seattle golpeó mi rostro al salir, y lo engullí, tratando de calmarme. Un elegante coche negro esperaba en la acera. Thomas, el chofer de la abuela Dorothy desde hacía 30 años, abrió la puerta con una sonrisa de complicidad. Señorita Rachel, bienvenida. Thomas lo sabe todo, dijo la abuela Dorothy mientras nos deslizábamos en el asiento trasero. Me ha estado ayudando a planear esto durante semanas. El coche se alejó del restaurante, dejando a mi familia, a mi antigua familia, de pie en la acera, en estado de shock. Por la ventanilla trasera, vi a Victoria gritar algo, su rostro retorcido por la rabia. Kenneth estaba hablando por teléfono, probablemente llamando a un abogado. Mis padres estaban juntos, luciendo perdidos y destrozados. Debería haber sentido algo. Culpa, quizás, o miedo. Pero todo lo que sentí fue un agotamiento entumecido mezclado con una extraña sensación de libertad. ¿De verdad te estás muriendo?, le pregunté a la abuela Dorothy, mi voz apenas un susurro. Sí, dijo, tomándome la mano. Su piel, fina como el papel, pero su agarre sorprendentemente fuerte. Pero no tengo miedo.
He vivido una vida plena, Rachel. Construí un imperio, crié una familia, dejé mi huella. Ahora puedo asegurarme de que todo por lo que he trabajado vaya a alguien que lo merezca. No sé si puedo hacer esto, admití. No sé cómo ser rica. No sé cómo manejar tus compañías. Aprenderás, dijo con confianza. Eres inteligente, trabajadora y tienes buenos instintos, y tendrás un excelente equipo que te guiará. Me he asegurado de eso. Las luces de la ciudad se difuminaron por la ventanilla mientras conducíamos hacia su finca en Madison Park. ¿Qué pasa ahora? Ahora, la abuela Dorothy me apretó la mano. Ahora, te prepararemos para tu nueva vida, y nos aseguraremos de que tu familia nunca más pueda hacerte daño. A la mañana siguiente, me desperté en una de las habitaciones de invitados de la abuela Dorothy, momentáneamente desorientada por las sábanas de seda y la vista del lago Washington a través de las ventanas de suelo a techo. Entonces los recuerdos volvieron de golpe. El restaurante, la cuenta, el anuncio, todo. Mi teléfono no había dejado de sonar desde que lo encendí. 43 llamadas perdidas de Victoria, 27 de mi madre, 16 de Kenneth, docenas de mensajes de texto que iban desde súplicas hasta amenazas. Los leí con una extraña indiferencia. Eres una egoísta. Piensa en la familia. Patricia. Te destruiré en los tribunales. No verás un céntimo. Victoria. Necesitamos hablar. Esto aún se puede arreglar. Gregory. La abuela claramente no está pensando con claridad. Ayúdanos a que la evalúen. Kenneth. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. La finca de la abuela Dorothy se extendía por 3 acres de una de las zonas más privilegiadas de Seattle. El sol de la mañana brillaba en el lago, con veleros ya salpicando el agua. ¿Esto era mío ahora, o lo sería pronto? Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Señorita Rachel, el desayuno está listo, y la señorita Dorothy quiere verla en el estudio. Encontré a la abuela Dorothy sentada detrás de un enorme escritorio de caoba, luciendo sorprendentemente enérgica, a pesar de la revelación de su salud del día anterior. Thomas estaba cerca y un hombre de aspecto distinguido con un traje caro estaba sentado frente a ella. Rachel, este es Walter, mi abogado, dijo la abuela Dorothy. Necesitamos revisar algunas cosas. Walter se puso de pie, estrechándome la mano con un firme apretón. Señorita Rachel, es un placer. Su abuela ha hablado muy bien de usted. Me senté, sintiéndome como en un sueño. Walter abrió un portafolio de cuero y comenzó a explicar los detalles del fideicomiso, las empresas, las inversiones. Números que parecían imposibles nadaban ante mis ojos. 3.000 millones en activos líquidos, 5.000 millones en propiedades e inversiones, participaciones en compañías farmacéuticas, desarrollos inmobiliarios, startups tecnológicas. Las cuentas de acceso inmediato se activan hoy, explicó Walter. 5 millones de dólares para su uso personal mientras se finaliza el fideicomiso. Su abuela quería asegurarse de que tuviera recursos de inmediato. 5 millones de dólares para uso inmediato. Me sentí mareada. Hay más, dijo la abuela Dorothy, sus ojos agudos. Tu familia intentará impugnar esto. Alegarán influencia indebida, disminución de la capacidad, cualquier cosa que se les ocurra. Debemos estar preparados. ¿Qué pueden hacer realmente?, pregunté. Walter se inclinó hacia adelante. Legalmente, no mucho. La señorita Dorothy tiene documentación que prueba su cordura, incluidas evaluaciones de 3 médicos diferentes. El testamento es inquebrantable. Sin embargo, pueden hacer que el proceso sea difícil, arrastrarlo en los tribunales, crear publicidad negativa. Que lo intenten, dijo la abuela Dorothy con firmeza. He estado documentando su trato a Rachel durante años. Cada comentario cruel, cada exclusión, cada incidente de abuso financiero. Si quieren una batalla judicial, los enterraré con pruebas. Mi teléfono volvió a vibrar. Victoria. Lo silencié. Hay algo más que necesitas saber, dijo la abuela Dorothy, y algo en su tono me puso tensa. Tu adopción no fue exactamente como crees. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué quiere decir? Sacó una carpeta del cajón de su escritorio, deslizándola hacia mí. Cuando Patricia y Gregory te adoptaron, recibieron una suma sustancial de dinero. $750,000 para ser exactos. Estaba destinada a cubrir tu cuidado, educación, todo lo que necesitarías al crecer. Miré los documentos en la carpeta. Extractos bancarios, registros de transferencias. Ellos tomaron dinero por adoptarte de un fideicomiso establecido por tus padres biológicos, confirmó la abuela Dorothy.
Ellos murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 5 años. Habían establecido un fideicomiso para asegurar tu cuidado. Patricia y Gregory fueron aprobados como padres adoptivos y se les dio acceso a esos fondos. Mis manos temblaron mientras hojeaba los papeles. $750,000. Y yo había usado ropa de segunda mano, ido a la universidad comunitaria con préstamos estudiantiles, me habían dicho que la familia no podía permitirse ayudarme. Lo gastaron todo, susurré, viendo los extractos de la cuenta, vacaciones, autos, la matrícula de la escuela privada de Victoria, el fondo universitario de Kenneth. Gastaron mi dinero en todos menos en mí. Sí, dijo la abuela Dorothy en voz baja. Solo lo descubrí yo misma hace 2 años. He estado investigando desde entonces, reuniendo pruebas. Eso es robo, Rachel. Le robaron a una niña. La traición me hirió más profundamente que cualquier otra cosa. No era solo crueldad o favoritismo. Habían lucrado con mi pérdida, tomando dinero destinado a mi cuidado y usándolo para consentir a sus hijos biológicos mientras me trataban como una carga. ¿Por qué no me lo dijo antes?, pregunté. Porque necesitaba estar segura. Necesitaba que toda la documentación fuera perfecta y legal. Y porque, hizo una pausa, luciendo de repente más vieja, porque sabía que una vez que supieras la verdad, no habría vuelta atrás. Tu relación con ellos, tóxica como era, terminaría por completo. Tenía razón. Cualquier pequeña parte de mí que había esperado una reconciliación, que se había preguntado si tal vez yo era demasiado sensible o desagradecida, murió en ese momento. No solo habían sido crueles. Habían sido criminales. ¿Qué hago? Me sentí perdida, abrumada. Déjame manejarlo, dijo la abuela Dorothy. Walter ya ha presentado una demanda civil contra Patricia y Gregory por malversación de fondos fiduciarios. Con intereses durante 22 años, te deben aproximadamente $2.3 millones. Mi teléfono explotó de llamadas de nuevo. Esta vez era mi padre. Contesta, dijo la abuela Dorothy. Ponlo en altavoz. Escuchemos lo que tiene que decir. Con manos temblorosas, acepté la llamada. Rachel, la voz de Gregory era desesperada. Rachel, por favor. Necesitamos hablar. Tu abuela no está pensando con claridad. Me parece perfectamente lúcida, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Esto es una locura. No puedes pensar que mereces toda su fortuna. Has estado con nosotros 22 años y de repente te vuelves contra nosotros en el momento en que hay dinero de por medio. En el momento en que hay dinero de por medio, repetí. ¿Te refieres a los $750,000 que tomaste por adoptarme? El dinero que gastaste en todos menos en mí. Silencio. Entonces no sé qué mentiras te ha estado contando ella. Los registros bancarios no mienten, papá, la palabra sonó amarga. Walter tiene toda la documentación. Mira, best. Ambos lo hicieron. La voz de Patricia llegó por el teléfono, aguda de pánico. Ese dinero era para criarte, para darte casa, para alimentarte. Me daban ropa de segunda mano y me hicieron pagar mis estudios universitarios, dije. Mientras tanto, Victoria tenía ropa de diseñador y una beca completa para una universidad privada. Kenneth obtuvo un auto nuevo a los 16. Yo no obtuve nada. Estás siendo una desagradecida, intentó Gregory. Te dimos un hogar. Me dieron una prisión, dije. Las palabras se sintieron poderosas, liberadoras. Me hicieron sentir inútil cada día. Y lo hicieron gastando dinero que era para mí. Lucharemos contra esto, amenazó Patricia. Te llevaremos a los tribunales. Por favor, háganlo, interrumpió la abuela Dorothy. Me encantaría verlos explicar los registros financieros a un juez. Explicar cómo tomaron dinero destinado a una niña de 5 años afligida y lo gastaron en vacaciones de lujo. La llamada terminó abruptamente. Habían colgado, probablemente para llamar a su propio abogado. Sentí la mano de Walter en mi hombro. Señorita Rachel, sé que esto es abrumador, pero debe entender. Usted tiene todas las de ganar aquí. Ellos no tienen base legal para defenderse. Lo intentarán de todos modos, dije. Por supuesto que lo harán, asintió la abuela Dorothy. Pero perderán. Y cuando lo hagan, nunca más tendrás que verlos. 3 días después, la historia llegó a los medios. De alguna manera, y sospechaba que Victoria estaba detrás, los detalles del cambio de testamento de la abuela Dorothy se habían filtrado a la prensa. Multimillonaria deshereda su familia por su nieta adoptiva, gritaban los titulares. Mi teléfono no dejaba de sonar con reporteros que querían declaraciones.
Me había mudado temporalmente a la finca de la abuela Dorothy, incapaz de enfrentar mi apartamento, donde mi familia conocía la dirección. Thomas había recogido mis cosas, y yo vivía en una extraña burbuja de lujo y caos. La reacción pública fue dividida. Algunos elogiaron a la abuela Dorothy por recompensar el carácter sobre la sangre. Otros me llamaron una cazafortunas manipuladora que había seducido a una anciana por su fortuna. Las secciones de comentarios eran brutales. Seguro se acostó con el abogado de la vieja o algo así. Alerta de cazafortunas. Esta chica sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bien por Dorothy. La familia no es sangre, es como tratas a la gente. Esa chica adoptada se gastará miles de millones en un año. Ya verán. Traté de ignorarlo, pero las palabras se metieron bajo mi piel. ¿Estaba mal aceptar esto? ¿Debería haber rechazado el regalo de la abuela Dorothy? Deja de leer eso, dijo la abuela Dorothy, encontrándome encorvada sobre mi computadora portátil en la biblioteca. Parecía más frágil que hacía unos días. El cáncer estaba progresando claramente. La gente siempre tendrá opiniones. Que hablen. Me están llamando cosas horribles, dije. Me llamaron cosas horribles cuando fundé mi primera empresa, respondió, sentándose en la silla a mi lado. Decían que era demasiado agresiva, demasiado masculina, demasiado ambiciosa. Que una mujer no podía triunfar en la industria farmacéutica. Les demostré lo contrario. Me tomó la mano. Su agarre más débil ahora. Tú también les demostrarás lo contrario, Rachel. No defendiéndote, sino siendo exactamente quien eres. Amable, trabajadora, íntegra. Esa tarde, Walter llegó con noticias. La cara de Walter estaba grave. El equipo legal de Victoria ha encontrado algo, dijo. O más bien, afirman haber encontrado algo. Alegan que falsificaste documentos relacionados con tu negocio, específicamente contratos con clientes. Están tratando de pintarte como deshonesta, alguien capaz de manipular a Dorothy. Eso es una locura, dije. Todos mis contratos son legítimos. Lo sabemos, pero están presentando una moción para retrasar el proceso del testamento a la espera de una investigación. Es una táctica dilatoria, pero podría funcionar. La mano de la abuela Dorothy golpeó el escritorio, sobresaltándonos a ambos. A pesar de su fragilidad, la ira le dio fuerza. Absolutamente no, Walter. Presenta una moción de emergencia para acelerar esto. Quiero que esto se resuelva antes de... No terminó la frase. Dorothy, deberías descansar, comenzó Walter. Descansaré cuando esto esté hecho, espetó ella. Mi nieta está siendo atacada por buitres disfrazados de familia. Terminamos esto ahora. Walter asintió y sacó su teléfono, apartándose para hacer llamadas. La abuela Dorothy se volvió hacia mí, sus ojos feroces a pesar del agotamiento evidente en su rostro. Rachel, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, le dije. Mañana daré una conferencia de prensa. Contaré toda la verdad, sobre el dinero robado, el abuso, todo. Pero necesito que estés conmigo. El mundo necesita verte, escucharte directamente. El terror me invadió. No puedo. Diré algo equivocado. Serás perfecta, dijo con firmeza. Porque dirás la verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer. Esa noche, apenas volví a dormir. Repasaba lo que podría decir, luego lo abandonaba. ¿Cómo resumir 22 años de dolor en unos minutos? ¿Cómo hacer que los extraños entiendan? La conferencia de prensa estaba programada para las 2 de la tarde en la oficina de la abuela Dorothy en el centro. Cuando Thomas nos llevó allí, la presencia de los medios era abrumadora. Cámaras por todas partes, reporteros gritando preguntas, una multitud de curiosos documentando todo con sus teléfonos. Walter había preparado una declaración. Pero cuando miré a la abuela Dorothy, realmente la miré, vi cuánto le estaba costando. Se estaba muriendo, usando sus últimas reservas de fuerza para luchar por mí. La sala de conferencias estaba repleta, las cámaras rodaban, las luces brillaban, el aire denso de anticipación. La abuela Dorothy se sentó a mi lado en una mesa larga, Walter a su otro lado. Se veía pequeña pero irrompible. Gracias por venir, comenzó, su voz sorprendentemente fuerte. Estoy aquí para abordar los rumores y acusaciones que rodean mi testamento y a mi nieta Rachel. Lo expuso todo. La documentación del abuso, el dinero del fideicomiso robado, años de manipulación emocional y financiera. Mostró registros bancarios,
Evaluaciones médicas que probaban su cordura, testimonios de socios comerciales sobre su agudeza mental, documentación del abuso que yo había sufrido, fotos, grabaciones, declaraciones de testigos y, finalmente, la confesión en video viral de Victoria. Algunos han sugerido que Rachel me manipuló, dijo la abuela Dorothy, su mirada recorriendo la sala. La verdad es lo contrario. Mi familia biológica la manipuló a ella. Tomaron a una niña de 5 años de luto y la usaron como saco de boxeo para sus propias insuficiencias. Le robaron, la menospreciaron y la hicieron sentir inútil. A pesar de todo eso, Rachel construyó una vida, un negocio exitoso. Se volvió amable, compasiva, trabajadora, todo lo que ellos no son. Luego me hizo un gesto. Rachel quiere decir unas palabras. Se me secó la boca. Todos los ojos de la sala estaban puestos en mí. Pude ver el juicio, la curiosidad, el escepticismo. Mi Claire, la garganta. No sé qué decir que mi abuela no haya dicho ya. Nunca quise esta atención. Nunca quise ser rica o famosa o involucrarme en batallas legales. Mi voz se afirmó mientras continuaba. Solo quería una familia que me amara. Quería padres a los que les importara si yo estaba bien. Hermanos que celebraran mis éxitos en lugar de burlarse de ellos. Quería pertenecer a algún lugar. Miré directamente a las cámaras. Sé que algunos de ustedes piensan que soy una cazafortunas, que manipulé a una mujer moribunda por dinero, pero ni siquiera sabía de la herencia hasta esa noche en el restaurante. No sabía que mi abuela estaba enferma. No sabía sobre el dinero robado del fideicomiso. Todo lo que sabía era que, una vez más, mi familia me estaba humillando y exigiendo que pagara por el privilegio. Las lágrimas amenazaban, pero seguía adelante. Mi abuela me está dando su fortuna porque cree en quien soy, no porque se lo haya pedido. Y voy a honrar esa confianza siendo exactamente quien ella ve, alguien que construye cosas, ayuda a la gente y se niega a ser cruel solo porque es más fácil. Las preguntas llegaron rápidas y furiosas después de eso. Reporteros gritando, cámaras parpadeando, pero Walter las manejó con maestría, y la abuela Dorothy se sentó a mi lado, su mano buscando la mía debajo de la mesa. Cuando estábamos terminando, Victoria irrumpió por las puertas. La seguridad se movió para detenerla, pero ella ya estaba gritando. Todo esto son mentiras. Ella les ha lavado el cerebro a todos. Victoria tenía el maquillaje corrido. Su vestido de diseñador arrugado. Parecía desquiciada. Yo soy la verdadera víctima aquí. Esa mocosa adoptada ha robado mi herencia. Las cámaras giraron hacia ella, capturando cada segundo de su colapso. Señorita Victoria, gritó un reportero. ¿Y qué hay de las acusaciones de que sus padres robaron el dinero del fideicomiso destinado a Rachel? Ese dinero era nuestro. Nos lo ganamos criándola. A esa desagradecida. ¿Se ganó $750,000 por tratar a una niña como basura?, preguntó otro reportero. Victoria se dio cuenta de su error demasiado tarde. Las cámaras lo habían grabado todo. Su admisión, su rabia, su completa falta de remordimiento. «Sáquenla de aquí», dijo Walter a la seguridad mientras Victoria era escoltada fuera, aún gritando amenazas. Vi a los reporteros teclear frenéticamente en sus teléfonos. La narrativa acababa de cambiar. Victoria les había dado al villano que necesitaban, y no era yo. La abuela Dorothy me apretó la mano. «Bueno», dijo en voz baja, «no creo que hubiéramos podido planearlo mejor si lo hubiéramos intentado». A pesar de todo, casi sonreí. Victoria se había destruido a sí misma, y lo había hecho frente a las cámaras para que el mundo lo viera. El video del colapso de Victoria se volvió viral en cuestión de horas. Para la noche, había sido visto más de 10 millones de veces. Los noticieros lo reproducían en bucle, diseccionando cada palabra, cada expresión desquiciada. Las redes sociales explotaron con comentarios. ¿De verdad admitió que tomaron dinero por criar a una niña adoptada? ¡Ay! Dios, esta familia es tóxica. Rachel se merece todo. Victoria acaba de destruir su propio caso en menos de 60 segundos. Brillante. Esa mirada en su cara cuando se dio cuenta de lo que dijo. Invaluable. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Lo que había sido una conversación dividida se convirtió en una avalancha de apoyo hacia mí y condena para mi familia. Se extendieron los memes. Videos de comentarios analizaban la situación. Expertos legales intervinieron, todos de acuerdo en que la admisión de Victoria había torpedeado esencialmente cualquier posibilidad de impugnar el testamento. Observé todo desde el estudio de la abuela Dorothy, aún procesándolo. Walter se sentó frente a mí, luciendo complacido. Su caso legal acaba de colapsar, dijo. La admisión de Victoria de que,
se ganaron. El dinero del fideicomiso al criarte es esencialmente una confesión de malversación de fondos. Combinado con la documentación que ya tenemos, no tiene ninguna base sólida para defenderse. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora sus abogados intentarán controlar los daños, pero es demasiado tarde. La audiencia judicial es en 3 días. Me sorprendería si el juez no falla a nuestro favor de inmediato. Hizo una pausa. También está el aspecto criminal. La oficina del fiscal de distrito se ha puesto en contacto. Están considerando cargos de fraude contra Patricia y Gregory. ¿Cargos criminales? Mis padres podrían ir a prisión. La abuela Dorothy entró al estudio, moviéndose lentamente con Thomas apoyando su brazo. Había empeorado rápidamente desde la conferencia de prensa. El esfuerzo había agotado sus reservas, pero sus ojos seguían siendo agudos. No te preocupes tanto, dijo, sentándose en su silla. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora enfrentan las consecuencias. Todavía son mis padres, dije en voz baja. ¿O se suponía que lo eran? Nunca fueron tus padres, dijo la abuela Dorothy con firmeza. Los padres protegen a sus hijos. Los aman. Los apoyan. Lo que Patricia y Gregory hicieron fue explotación. Pura y simple. Mi teléfono vibró. Otro mensaje, pero este me heló la sangre. Sé dónde vives ahora. Esto no ha terminado. Vi. Se lo mostré a Walter, quien inmediatamente hizo una llamada. Estoy solicitando una orden de restricción hoy mismo y aumentando la seguridad en la finca. Está desesperada, observó la abuela Dorothy. Las personas desesperadas hacen cosas peligrosas. Tenía razón. Durante los siguientes 2 días, el comportamiento de Victoria se volvió cada vez más errático. Apareció en mi antiguo edificio de apartamentos gritándole a los inquilinos. Publicó largos y divagantes desvaríos en las redes sociales, cada uno más desquiciado que el anterior. Afirmó que yo había usado brujería para manipular a la abuela Dorothy, que era parte de una conspiración, que ella era la verdadera víctima de abuso de ancianos. Cada publicación solo empeoraba las cosas para ella. El público observó su autodestrucción en tiempo real, y cualquier simpatía que pudiera haber existido se evaporó. Kenneth intentó un enfoque diferente. Apareció en un programa de noticias local, presentándose como el punto medio razonable. Mire, creo que se cometieron errores en ambos lados, dijo con seriedad a la cámara. Sí, tal vez no fuimos tan acogedores con Rachel como deberíamos haber sido, pero cortar a toda la familia por desacuerdos de la infancia, eso parece extremo. La entrevistadora no se lo creyó. Señor Kenneth, sabe que sus padres recibieron $750,000 destinados al cuidado de Rachel, que supuestamente gastaron en su educación y en la de sus hermanas. La compostura de Kenneth así resquebrajó. Ese dinero era para toda la familia. Rachel también se benefició de él. Ella usaba ropa de segunda mano mientras su hermana tenía ropa de diseñador. Sacó préstamos para la universidad comunitaria mientras usted asistía a una universidad privada con financiación completa. ¿Cómo exactamente se benefició? Kenneth terminó la entrevista antes de tiempo, pero el daño ya estaba hecho. El público lo vio. Mi padre intentó otra táctica, apelando a la simpatía. Dio una entrevista llorosa sobre cómo me amaba como a una hija, cómo esto le estaba rompiendo el corazón, cómo la familia debería perdonarse mutuamente. Cometimos errores, dijo Gregory, su voz entrecortada. ¿Qué padre no? Pero ser cortado por completo, ser acusado de robo, nos está destrozando. Patricia apenas puede levantarse de la cama. El matrimonio de Kenneth está sufriendo. Victoria está teniendo un colapso. Todo porque no fuimos perfectos. La entrevistadora, la misma que desmanteló a Kenneth, no mostró piedad. Señor Gregory, usted está describiendo lo que hizo como no ser perfecto. Pero los investigadores han documentado años de abuso emocional, explotación financiera y exclusión sistemática de Rachel de las actividades familiares. Esto va más allá de la imperfección. Eso no es abuso. Eso es solo dinámica familiar. Cada familia tiene problemas. Cada familia no roba $750,000 a un niño. Mi padre también se fue, pero el enfoque de mi madre fue el más calculado. Patricia contrató una firma de relaciones públicas y concedió una entrevista cuidadosamente elaborada a una periodista comprensiva. Llevaba un vestido sencillo, maquillaje mínimo, y se posicionó bajo una iluminación suave. Lloró en todos los momentos adecuados. Amé a Rachel desde el momento en que la trajimos a casa, dijo Patricia, secándose los ojos. Era esta niña hermosa y rota que lo había perdido todo. Quería darle una familia, un hogar, amor. Sí,
Fuimos más estrictos con ella que con nuestros hijos biológicos. Tal vez eso estuvo mal, pero estábamos tratando de prepararla para un mundo difícil. Sabíamos que enfrentaría desafíos como niña adoptada, y queríamos que fuera fuerte. La periodista se lo tragó todo. Y el dinero, ese dinero estaba destinado a su cuidado, y para eso lo usamos: vivienda, comida, servicios públicos. Criar a un hijo es caro. Tal vez deberíamos haber documentado cada gasto, pero éramos una familia, no un negocio. Miró directamente a la cámara. Rachel, si estás viendo, por favor, sabe que te amo. Siempre lo he hecho. ¿Podemos, por favor, simplemente hablar? Sin abogados, sin los medios, solo madre e hija. Vi la entrevista con la abuela Dorothy y Walter. Cuando terminó, me sentí enferma. Es buena, admitió Walter. Es la vez que han lucido más simpáticos desde que esto comenzó. Es una mentirosa, dije sin rodeos. Nunca me amó. Esto es solo otra manipulación. Lo sé, dijo la abuela Dorothy, pero algunas personas le creerán. La pregunta es, ¿te importa? ¿Me importaba? Lo pensé. Una semana antes, podría haberme importado desesperadamente. Habría querido que todos supieran la verdad, que vieran a Patricia por lo que realmente era, pero ahora. No, dije. No me importa lo que piensen los extraños. Las personas que importan saben la verdad. La abuela Dorothy sonrió. Bien hecho, niña. La audiencia judicial llegó en una gris mañana de Seattle. Los juzgados estaban rodeados de medios de comunicación, manifestantes con pancartas a favor y en contra de mí, y curiosos buscando un atisbo del drama. Walter había arreglado que entráramos por una entrada privada, pero aún podía oír el ruido exterior. La abuela Dorothy parecía frágil en su silla de ruedas. Finalmente la habíamos convencido de usar una, pero su espalda seguía recta. Le tomé la mano mientras entrábamos a la sala del tribunal. Mi familia ya estaba allí. Patricia, Gregory, Kenneth y Victoria se sentaron en la mesa de los demandados con su equipo de abogados. Patricia mantenía la apariencia suave y comprensiva de su entrevista. Gregory parecía cansado y derrotado. Kenneth no me miró a los ojos, pero Victoria me miró con puro odio. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada jueza Morrison, entró y todos se pusieron de pie. Esta es una audiencia con respecto al testamento de Dorothy Hayes y la impugnación presentada por Patricia Hayes y su familia, comenzó la jueza Morrison. He revisado la documentación presentada por ambas partes. Abogados, sus declaraciones de apertura. El abogado de la familia fue el primero, un hombre astuto llamado Robert, quien argumentó que la abuela Dorothy había sido indebidamente influenciada, que su enfermedad había mermado su juicio, que el testamento debía ser anulado en favor de la versión anterior. Luego Walter se puso de pie. No discutió ni suplicó. Simplemente presentó hechos. Registros bancarios que mostraban el dinero robado del fideicomiso, evaluaciones médicas de 3 médicos diferentes que confirmaban la cordura de la abuela Dorothy, testimonios de socios comerciales sobre su agudeza mental, documentación del abuso que yo había sufrido, fotos, grabaciones, declaraciones de testigos y, finalmente, la confesión en video viral de Victoria. Su señoría, concluyó Walter, este no es un caso de influencia indebida. Este es un caso de una mujer que elige dejar su patrimonio a alguien que lo merece, y una familia enojada porque su víctima finalmente ha escapado de su control. El abogado de Patricia intentó rebatirlo, pero la jueza Morrison lo interrumpió. He visto suficiente, dijo. La evidencia es abrumadora. La señorita Dorothy Hayes estaba claramente en sus cabales cuando ejecutó su nuevo testamento. La documentación del abuso es extensa y creíble, y la admisión de Victoria Hayes de que la familia se ganó el dinero destinado a Rachel esencialmente confirma las alegaciones de explotación financiera. Mi corazón comenzó a acelerarse. Además, continuó la jueza Morrison, el comportamiento exhibido por las partes demandantes durante estos procedimientos, incluidas amenazas, acoso y difamación pública, solo refuerza que la decisión de la señorita Dorothy fue correcta. Una familia que realmente amara a Rachel nunca la habría tratado de esta manera, ni antes ni después del cambio de testamento. Victoria se puso de pie, incapaz de contenerse. Esto es. Siéntese, ordenó la jueza Morrison. O la declararé en desacato. Victoria se sentó, pero su furia era palpable. Fallo a favor del testamento tal como fue ejecutado, declaró la jueza Morrison. La impugnación se desestima con prejuicio. Además, ordeno a Patricia y Gregory Hayes que paguen una restitución por los fondos fiduciarios malversados, $750,000,
más intereses durante 22 años, sumando un total aproximado de $2.300.000. Tiene 90 días para pagar la totalidad. La sala estalló. Patricia se desplomó en su silla, sollozando. Gregory parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Kenneth se cubrió la cabeza con las manos. Victoria comenzó a gritar obscenidades hasta que los alguaciles la escoltaron fuera. Me quedé helada, incapaz de procesar que había terminado. Habíamos ganado, por completo, de manera decisiva, irrevocablemente. La abuela Dorothy me apretó la mano. Ya está, cariño. Eres libre. Los medios nos rodearon al salir de la corte, pero Walter y Thomas crearon una barrera. Escuché las preguntas que se gritaban. ¿Cómo me sentía? ¿Qué haría con el dinero? ¿Tenía un mensaje para mi familia? Pero no respondí. Simplemente ayudé a la abuela Dorothy a subir al auto y dejé que Thomas nos llevara lejos. De vuelta en la finca, la abuela Dorothy estaba exhausta pero satisfecha. Puedo morir feliz ahora, dijo, y esas palabras me golpearon como un puñetazo físico. No digas eso, susurré. Por favor. Oh, Rachel. Me acarició la cara con sus manos delgadas. No tengo miedo. Vi que se hizo justicia. Sé que mi fortuna se usará para bien. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue. Durante las siguientes 3 semanas, vi a la abuela Dorothy desvanecerse. Entraba y salía de la conciencia. A veces lúcida, a veces perdida en sus recuerdos. Me quedé a su lado, tomándole la mano, contándole mis planes para la fundación. Quería crear algo para ayudar a los niños adoptados que estaban siendo abusados o explotados. Eso es perfecto, murmuró durante uno de sus momentos más lúcidos. Ayuda a otros como tú a romper el ciclo. Low hair, prometí. Tejer sentir orgullosa. Ya lo has hecho. Su sonrisa era pacífica. Lo sobreviviste, Rachel. Te mantuviste amable cuando ellos fueron crueles. Trabajaste duro cuando intentaron romperte. Eres todo lo que esperaba que fueras. Murió un martes por la mañana, yo le tomaba la mano y el sol entraba por la ventana. Sus últimas palabras fueron: gracias por ser mi verdadera familia. Me quedé con ella mucho tiempo después, llorando por la mujer que me había salvado, que me había amado, que me había dado un futuro. La única abuela que realmente había tenido. El funeral fue privado. Solo yo, Thomas, Walter y algunos amigos cercanos de la abuela Dorothy. Mi familia no fue invitada, aunque Patricia intentó colarse y fue rechazada por seguridad. En las semanas siguientes, se completó la transferencia total de activos. Ahora yo era la única heredera de una fortuna de $3.000 millones. La cifra seguía siendo incomprensible, pero estaba decidida a honrar el legado de la abuela Dorothy. Lo primero que hice fue establecer la Fundación Dorothy Hayes para niños adoptados. No porque sonara bien o me hiciera parecer caritativa, sino porque sabía de primera mano cuántos niños estaban atrapados en situaciones como la mía. La fundación brindaría apoyo legal, asesoramiento, vivienda de emergencia y financiación educativa para niños adoptados que sufrieran abuso o explotación. Lo segundo que hice fue contratar un excelente equipo de gestión para las empresas de la abuela Dorothy. No estaba lista para dirigir corporaciones multimillonarias, pero podía aprender. Asistí a todas las reuniones, hice preguntas, estudié por la noche. Poco a poco, comencé a comprender el imperio que ella había construido. La caída de mi familia fue rápida y brutal. Incapaces de pagar los $2.3 millones de restitución, Patricia y Gregory se vieron obligados a vender su casa, sus coches, todo lo de valor. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio humilde. Irónico, considerando que siempre habían despreciado a la gente que consideraban por debajo de ellos. Gregory enfrentó cargos de fraude por el robo del fideicomiso y fue sentenciado a 3 años de prisión. Patricia recibió 2 años. Kenneth, que se había beneficiado del dinero robado a través de su educación, se le exigió que devolviera su parte, aproximadamente $400.000. Su matrimonio colapsó bajo la tensión financiera, y la última vez que supe, estaba trabajando en 2 empleos para hacer los pagos. Pero el destino de Victoria fue el más satisfactorio. Su colapso viral había destruido cualquier credibilidad que tuviera. Su esposo se divorció de ella, llevándose su casa y la mayoría de sus bienes. Había invertido fuertemente en un negocio de restaurantes que fracasó espectacularmente, dejándola profundamente endeudada. El investigador privado que había contratado para buscar trapos sucios sobre mí ahora la estaba demandando por honorarios impagos. Intentó escribir un libro revelador, pero los editores lo rechazaron después de que los verificadores de hechos lo encontraran lleno de mentiras.
Había intentado iniciar un canal de YouTube, pero los comentarios eran tan brutales que lo eliminó. Incluso intentó reconciliarse conmigo, no por un remordimiento genuino, sino con la desesperada esperanza de que le diera dinero. Leí su correo electrónico una vez. Rachel, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero seguimos siendo hermanas. La familia perdona a la familia. Estoy pasando por un momento difícil ahora, y sé que a ti te va bien. Quizás podríamos tomar un café, hablar sobre el pasado y construir un futuro juntas. Lo borré sin responder. 6 meses después de la muerte de la abuela Dorothy, me paré en la nueva sede de la fundación. Un hermoso edificio en el centro de Seattle dedicado a ayudar a niños como yo. Las paredes estaban cubiertas con fotos de niños a los que ya habíamos ayudado, historias de escape y nuevos comienzos. Thomas estaba a mi lado, habiendo aceptado un puesto como director de operaciones de la fundación. La señorita Dorothy estaría orgullosa, dijo. Eso espero, respondí. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi familia. Nunca dejaron de intentarlo. Este era de Kenneth. Rachel, mamá y papá están sufriendo. Papá está en prisión. Mamá apenas sobrevive. Sé que estás enojada, pero siguen siendo tus padres. Puedes encontrar en tu corazón ayudarlos. Tecleé mi respuesta con cuidado. Nunca fueron mis padres. Fueron personas que tomaron dinero para criarme y en su lugar me usaron como un saco de boxeo para sus insuficiencias. No les debo nada. Pero te hago un trato. Donaré la cantidad exacta que me robaron, $750,000, a un fondo que ayuda a niños adoptados a escapar de familias abusivas, a nombre de ellos. Ese será el único legado que tendrán. Presioné enviar y bloqueé su número. 1 año después, aparecí en una revista de negocios, no como la niña adoptada que heredó miles de millones, sino como una CEO que dirigía múltiples empresas exitosas y una fundación en crecimiento que había ayudado a más de 500 niños. El artículo se centró en mi trabajo, mi visión, mis logros. Hubo una pequeña mención a mi drama familiar, pero ahora era cosa del pasado. La narrativa había cambiado. Ya no era la víctima. No era la cazafortunas and I la manipuladora. Simplemente era Rachel, una mujer que había sobrevivido, prosperado y elegido ayudar a otros a hacer lo mismo. Me enteré por conocidos comunes de que Victoria trabajaba en telemarketing, apenas llegando a fin de mes, de que Patricia, liberada de prisión, vivía en un refugio para mujeres, de que Gregory seguía encarcelado, con su salud deteriorándose, de que Kenneth estaba en bancarrota, su costosa educación inútil sin las conexiones y el dinero que siempre lo habían sostenido. Una parte de mí, la parte que recordaba ser una niña herida, sintió una punzada de algo. No exactamente satisfacción, no exactamente lástima, solo el reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias. Que la crueldad, eventualmente, regresa. Mi familia nunca se recuperó de su caída. Los intentos de Victoria de reconstruir su vida fracasaron repetidamente, cada aventura colapsando bajo el peso de su reputación y sus malas decisiones. Patricia y Gregory vivieron sus años restantes en la pobreza y el aislamiento. Sus hijos biológicos, también, consumidos por sus propias luchas para ayudar. El orgullo de Kenneth nunca le permitió aceptar trabajos que consideraba por debajo de él, manteniéndolo perpetuamente al borde de la ruina financiera. Habían construido sus vidas sobre una base de crueldad y privilegio. Y cuando esa base se desmoronó, no les quedó nada en que apoyarse. En cuanto a mí, construí algo duradero de las cenizas de ese doloroso pasado. Cada niño que la fundación salvó, cada vida cambiada, cada ciclo de abuso roto. Esa fue mi verdadera herencia de la abuela Dorothy. No el dinero, sino la comprensión de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino convertirse en todo lo que decían que no podría ser. Y verlos destruirse a sí mismos mientras tú te dedicas a construir algo hermoso.